Uy, ya va. Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Terminando la clase con... Hola Joel. Terminando ahorita con los otros chicos, tuve perfecto toda la clase y se me acaba de ir la luz, solamente que esta vez estoy más preparada, pero ni siquiera sé bien cuánto dura este aparato chillón. Entonces, bueno, a las 6 se fue la luz. Así que este es el problema nuestro de cada día con esta situación. Esperemos que pueda más o menos rendirnos la cuestión y bueno, eso. Mientras tanto, vamos a comenzar con ustedes. ¿Cuántos son? 4. Acá, más mi persona. A ver, lo que pasa es que para completar, escribí aquí y ahora no sé si se ve porque puso una luz ahí. ¿No? ¿Ustedes ven esto que está acá? ¿Se lee? Respóndanme. Creo que se me apagó, estoy con un Yo tampoco. ¿Así ven? No sé. Más o menos. Así, ahí. Vamos a ayudarnos con el teléfono un poquitico. Vamos a adelantar esto, ¿no? De todas maneras, yo no voy a usar muchas pizarrón porque las clases, tú sabes, están en... A ver, esto que está aquí es el nodo. No, con el teléfono. Bueno, dale, gracias. Ay, no, yo creo que el otro bombillo más bien me nubla el pizarrón. A ver, esto que está aquí es el perno, esto es del ejercicio que hicimos en la clase, que varios me escribieron preguntándome que cuando se iban por el camino comenzando a la izquierda por el perno, creo que era, ay Dios, ya va, no tengo los papeles aquí, comenzando por el perno de la izquierda, que en efecto era el perno A, para llegar hasta el perno L y poder determinar también el valor de la fuerza en la barra KL por el método de los nodos, viniéndose por ese lado, ocurrió que me decían que se trancaban cuando llegaban acá, pero es que, a ver, cuando ustedes llegaban, no sé, así. Cuando ustedes llegaban a este punto, que llegaban y podían ir calculando absolutamente todo, cuando llegaban al perno L, ¿verdad? La barra vertical era de fuerza 0, no la colocamos las fuerzas de las otras barras que estaban acá, que eran CL y ML a la izquierda, LE a la derecha y LK aquí también a la derecha. Estas dos fuerzas las habían determinado a partir de los pernos del otro lado y las únicas incógnitas que les quedarían serían las correspondientes a estas dos, donde una era LK, que es la que se pide en el ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se quedaban ahí? No sé, no entendí. Porque, bueno, en realidad fueron 3, creo que me escribieron, o 4, que decían que qué hacían después allí porque no podían calcular. No entendí por qué, porque el punto es que, bueno, están los ángulos de inclinación de cada barra para la LE, el ángulo era tangente. Me da una distinta, profe. ¿Qué? Que a mí me daba distinto el resultado. Pero eso habría que revisarlo porque te tenía que dar igual. Esa estructura está en perfecto equilibrio. Eso tenía que dar igual. Algún problema en un cálculo previo hubo ahí en el camino. Porque por donde te vayas te tiene que dar el mismo resultado. El punto es que aquí se plantea lo que a ustedes, a lo que yo terminé de entender, para allá va. Ahorita hablamos de eso.
es que lo que no les gustaba es que se generaba un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas donde no podía calcular una directamente, porque muchas veces hay sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas donde despejan una y la pueden determinar con facilidad. Aquí, cuando plantean su ecuación de sumatoria de fuerzas en X y su ecuación de sumatoria de fuerzas en Y, les aparecían estas dos incógnitas. Lo único que tenían que hacer era despejar una que quedaba en función de la otra y luego sustituirla en la otra ecuación y ya les quedaba en función de una sola incógnita, y con eso podían determinar la fuerza en la barra que les estaba faltando allí. No sé si me estoy explicando. Si no les da igual, de verdad que es que hay que revisar, porque este es un problema, esa es una estructura en un perfecto equilibrio, no les sobra ni les falta nada, y por la vía que sea que utilicen para calcularlos, les tiene que dar. Si lo calcularon, no recuerdo, por secciones, yo se los planteé, ustedes lo calculaban por secciones, les tenía que dar lo mismo si lo calculamos por nodos viniéndonos desde el otro lado, y tiene que dar lo mismo viniéndose desde acá. O sea, no hay cómo no dar, debe haber algún error en un ángulo, en un signo, en una cuestión, para que no les esté dando exactamente igual. Es lo único que les puedo decir. No puedo decir más nada, porque en verdad algo pasó allí, pues. ¿Ok? Era la primera aclaratoria que les quería hacer. Ahora les voy a mandar, y bueno, no les da igual, vuelvo y repito, algo que ve qué pasó ahí. El ejercicio primero que les voy a hacer ahorita, se los voy a mandar. No sé si es que... Ajá. Bueno, ahí va poco a poco, ahí les va a llegar. Este ejercicio que está acá, no lo resolví ahorita, tiene tiempo, hace tiempo que lo resolví, también para una clase virtual, otra clase en línea, y está bastante explicadito. Ya se los voy a... Bendito sea Dios. Ya se los voy a poner acá para que lo vean bien. Está bastante explicado los pasos, por eso quise mandarles este adelante, porque este ejercicio además no es igual al que hicimos en la clase pasada. Dirán ustedes que es una estructurita feíta ella. Esta es la armadura. Fíjense que es una armadura un poco distinta, no es tan simétrica como era la de la clase pasada, de una forma rara, cosas raras, y es más difícil, digamos, que de calcular. Dirán ustedes qué se hace allí. Fíjense ustedes que esta no es una armadura regular, esta es un poco más irregular, y fíjense cuántos vínculos tiene. Este de hecho es un problema de un examen, no sé si es un pecado planteárselos desde ya, pero yo creo que no, porque yo considero que ustedes tienen capacidad. Perno A, aquí que vincula estas dos barras, aquí hay un rodillo, aquí hay otro rodillo, aquí hay otro rodillo y aquí hay otro rodillo más. En total tenemos 4 rodillos. O sea, estamos generando 4 restricciones de vínculos. ¿Ok? Eso me dice algo. O estoy poniendo un sistema hiperestático o qué está pasando. Porque que yo sepa, una barra yo con 3 restricciones de vínculo la pongo en equilibrio. En este caso no, en este caso tengo 4 restricciones de vínculo, por eso repito, ¿es hiperestática? No, no es hiperestática. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que aquí yo no tengo una armadura simple. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay armaduras compuestas, que son armaduras que están formadas por la unión de 2 o más armaduras simples? Nosotros podemos decir que nosotros tenemos aquí esta armadura simple por este lado y esta otra armadura simple por aquí, o sea que yo tengo aquí 2 armaduras simples, ¿ok? Cuando yo tengo 2 armaduras simples unidas por un pernito como lo tengo acá, ellas me conforman una armadura compuesta, y obviamente eso equivale a que pudiéramos decir que tenemos 2 barras, ya no es una sola, sino que son 2. Cuando tenemos 2 barras, yo no me basta con 3 restricciones de vínculo. Si yo llego y coloco
una articulación aquí y otra articulación aquí, estoy generando 4 restricciones de vínculos, 2 aquí y 2 aquí. ¿Se acuerdan la fórmula de los grados de libertad? 2 por n menos 1, es decir, tengo el número de grados de libertad 3, estaba hablando del perno, 3 por n menos las restricciones de los vínculos, es decir, 3 por 2 barras menos 2 restricciones que hay aquí, 2 restricciones que hay acá, más 2 restricciones que hay aquí. 3 por 2, 6 menos 6, 0. O sea, que cuando yo tengo 2 piezas vinculadas por un perno, se necesitan restricciones de vínculos externos para conseguir el equilibrio, 4. ¿Lo están viendo? Por ejemplo, en este caso, 2 acá y 2 acá. ¿Qué está pasando en nuestra armadura? Que no la sujetamos con dos articulaciones, sino que le colocamos 2 rodillos por acá, otro rodillo por acá y otro rodillo por acá para mantener entonces el equilibrio de esta armadura. ¿Cuántas restricciones de vínculos generamos para poner en equilibrio este sistema formado por 2 armaduras simples? 4 restricciones de vínculos externos, ¿ok? Entonces este caso es una armadura compuesta por 2. Aquí no es tan fácil, véanla un poquitico, ya yo les mandé el dibujo, el problema, creo que ya les debe haber llegado. No es directo como en los otros casos, me pongo en este lado, hago sumatoria en momentos y calculo. Fíjense ustedes qué pasa aquí. Nada está alineado. Si yo hago sumatoria de momentos en este punto, me hace momento la reacción aquí, la reacción aquí, la reacción aquí. Si me pongo aquí, me hace momento todas ellas también. O sea, no hay un punto donde se me anulen otras para que yo pueda calcular una de las reacciones. Si hago sumatoria de fuerzas en X, fíjense, este rodillo aquí está inclinado, ¿ok? Tiene una reacción que tiene una componente horizontal. La componente horizontal de la reacción de este rodillo más la reacción de este otro. Aquí diciéndoles cosas, pero si yo voy a tomar toda la armadura como se hizo en la que hicimos en la clase pasada, si yo voy a tomar toda la armadura, yo dispongo solo de 3 ecuaciones de cálculo, fuerzas en X, fuerzas en Y y momentos, y aquí tengo 4 incógnitas, o sea que no las voy a poder calcular. Entonces, cuando ya pasamos a tener armaduras compuestas, el procedimiento de cálculo de esas reacciones externas, que es lo primero que uno trata de calcular, se hace un poquito distinto, pero es más de lo mismo, me explico. Entonces, bueno, en principio, fíjense que en este ejercicio se pide determinar las reacciones en los vínculos externos y se pide, usando el método de las secciones, calcular las fuerzas en las barras DG y JK, ¿ok? JK está aquí y DG está por acá, ¿ok? Usando el método de las secciones. Pero para usar ese método, cuando aislamos, que hacemos el corte y aislamos, obviamente tenemos que conocer ya los valores de las reacciones, que es por donde tenemos entonces que comenzar el cálculo. Dije que este problema lo resolví una vez, yo creo que no era para mostrarlo, explicarlo en línea, sino que se los mandé resuelto y bien explicadito, por eso es que tanta escritura aquí, les traté de dejar por escrito la explicación del porqué de las cosas. Entonces, bueno, aquí se los digo rapidito. En primer lugar, si analizamos la armadura, vemos que tiene 1, 2, 3, 4 vínculos externos en cada uno de esos pernos, ¿ok? Con un rodillo en cada vínculo, los cuales están generando 4 reacciones externas y no 3, que es lo que podemos calcular nosotros con nuestras 3 ecuaciones cuando se trata de una armadura simple, ¿ok? Entonces, tenemos dos armaduras unidas que nos obligan a tener por lo menos 4 restricciones de vínculo para que se dé el equilibrio, por eso está planteado el problema con los 4 rodillos. ¿Ok? Entonces,
les explicaba lo que ya les dije. Cuando son cuando es una armadura simple, con las 3 ecuaciones podemos calcular las 3 incógnitas que tenemos. Pero cuando tenemos, vamos aquí, el cálculo de las reacciones en las armaduras compuestas se hace de una forma distinta, y este método es el que les permite calcular a ustedes las reacciones en los vínculos externos. ¿En qué consiste el método? En separar las armaduras. O sea, van a separar la armadura de un lado de la otra. O sea, cada armadura por su lado. Por eso lo indico aquí. Vamos a separar las armaduras compuestas, la armadura que es compuesta separando sus armaduras simples. ¿Cómo las separamos? Respecto del perno que las une. Es decir, yo digo, bueno, yo voy a separar las armaduras y me voy a quedar, por ejemplo, dependiendo de lo que yo vea. Fíjense ustedes aquí. Si ven la armadura simple de la parte inferior, porque fíjense, el vínculo que uno siempre trata de ubicar, el perno que vincula a las dos armaduras. En este caso, el perno que me las vincula, es decir, que me las une, es el perno I. Cuando uno tiene esto, dice, voy a separarlas respecto de ese perno, voy a aislar, me quedo con una o me quedo con la otra. Y aquí yo veo, fíjense ustedes, en la armadura superior tengo 3 restricciones de vínculos, en cambio en la armadura inferior nada más tengo una reacción consecuencia del rodillo este que está acá. Si yo llego y digo, yo voy a separar las armaduras aquí, separarlas implica, es como que hicieran un corte en cada caso. Imagínense que ustedes cuando se quedan con lo de abajo, se quedan con todo hasta este pernito aquí, o sea, esta armadura de aquí. ¿Y qué están quitando ustedes? Están quitando o retirándole de ese perno la barra GI y la barra HI, ¿ok? Cada vez que uno hace un diagrama de cuerpo libre, cuando quito algo, lo sustituyo por la fuerza que genera. Cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre para calcular reacciones, quitan el rodillo, y, por ejemplo, y lo sustituyen por la reacción del rodillo, o quitan la articulación y la sustituyen por las reacciones que genera la articulación. En este caso, cuando queremos calcular las reacciones externas separando las armaduras, el separar equivale a ver eso. Ok, yo digo, si yo me quedo con la de abajo, me queda una sola reacción. Caramba, si yo hago sumatoria de momentos en algún punto de esta aquí, voy a poder calcular esa única reacción que es mi única incógnita que tengo aquí abajo. ¿Lo ven? Si yo sumo momentos, no sé en dónde, ya lo vamos a hablar de eso ahorita, voy a poder calcular la única incógnita que tengo, que es la reacción en M. Si yo calculo esta reacción, ¿verdad?, que tiene una componente horizontal y una componente vertical, fíjense ustedes qué pasa. Una vez que yo conozco esta, yo tengo estas otras dos que me generan reacciones verticales, no las voy a poder calcular, pero tengo este rodillo que me genera una reacción horizontal. En lo que yo calcule esta reacción, si yo tomo luego toda la armadura compuesta y le sumo, hago sumatoria de fuerzas en el eje X para toda la armadura compuesta, estas dos no me aparecen, solamente me va a aparecer la reacción en H, del rodillo que está en H. Como ya esta la conozco, sumo fuerzas en X y voy a poder calcular RH. Entonces fíjense que cuando separé las armaduras aquí, quedándome con la de abajo nada más, puedo calcular RM, luego con toda la armadura puedo calcular RH, y una vez que tengo RH ya me están quedando nada más dos incógnitas. A partir de aquí se puede hacer lo que quiera, vuelvo a tomar toda la armadura completa y hago sumatoria de momentos respecto de A, por ejemplo. La única incógnita que me quedaría sería RB. ¿Lo están viendo? Entonces podría calcular RB. Y una vez que tienen RB, ya pueden sumar fuerzas en Y y calculan RA. Una forma, esa sería una forma de hacerlo. No sé si me están entendiendo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando uno dice separo la armadura? A lo que les estaba comentando ahorita. Cuando uno dice que separa la armadura, es porque le va a hacer como que va a considerar este lado para tomarla de abajo, porque es donde me queda una sola incógnita para poderla calcular. Yo propongo, o sea, en ese caso o en esos casos, lo único que se puede hacer para calcular una reacción en el momento en que separamos las armaduras, la única ecuación, la 21ª ecuación que ustedes pueden plantear
es la ecuación de sumatoria de momentos en esa armadura respecto del punto o donde está el perno que vincula a las dos armaduras. En este caso, para calcular RM, la única ecuación que van a poder plantear es la de sumatoria de momentos respecto de I para la armadura simple inferior. Una vez que hacen sumatoria de momentos respecto de este punto, su única incógnita es RM. Entonces, eso es, creo, lo que me imagino que les explicaba aquí. El cálculo de las reacciones compuestas en las armaduras compuestas se hace separando las armaduras en el perno que las une y trabajando cada lado de las armaduras por separado si queremos. Es como que hiciéramos un corte de sección a un lado del perno que las une. Un corte de sección porque es como que yo cortara estas dos de aquí, tacatán, y me quedé con lo de abajo. O sea, eliminé estas dos barras, que es lo que estoy diciendo. Cuando uno elimina algo, lo sustituye por la reacción que ese algo hace. Si yo tenía aquí una barra, esta barra GI me genera una reacción en este perno I, que sería en la dirección de la barra. Y esta barra HI me genera también una reacción. Si le fuera a hacer el diagrama de cuerpo libre de este perno, tenía que poner las reacciones o las fuerzas actuantes de cada barra. Igual que colocaría estas dos, también tendría que colocar la de esta barra y la de esta barra porque ellas en efecto existen. Entonces, cuando uno dice que la única ecuación que puedes plantear es la de sumatoria de momentos respecto de ese perno que estaba vinculando a las barras, es porque es la única que podemos hacer, porque cuando yo digo que me quedo con la armadura inferior, tengo que incluirle, ok, que elimino todo lo demás, pero directamente aquí en este perno yo estoy quitando esta barra y esta barra, y entonces si yo le hiciera el diagrama de cuerpo libre a esta parte inferior, tendría que colocar en este perno la fuerza GI y la barra HI de las dos barras que quité, y cuando pongo esta fuerza y pongo esta fuerza, se me generan dos incógnitas más. Si hago sumatoria de fuerzas, se me complica la cuenta. Entonces ahí es donde yo les digo el consejo de cuando separen las armaduras, sabiendo que tienen que ir ahí las fuerzas de las barras que quitaron para quitarse ese dolor de cabeza, hagan sumatoria de momentos respecto a ese punto, con lo cual ya cancelan la acción de esas dos fuerzas y nada más. Por ejemplo, en este caso nos queda la reacción de M. Por eso les digo, es como que se hiciera un corte o sección, pues, en el lado que están quitando, cortando las barras que están quitando, ¿ok? Y entonces, como les decía, por cada barra que se corta, se debe colocar en el diagrama de cuerpo libre la fuerza de esa barra, ¿ok? Entonces, aquí vemos, aquí quedó algo. Imagínense esto que está aquí, que no salió completo la foto, pero no importa. Imagínense una armadura toda loca con cantidad de cosas aquí. B, y consideremos que B es el perno que vincula a esta armadura de este lado con esta otra armadura de acá. Supongamos que estas son dos armaduras unidas a través de B. Si yo digo que me voy a quedar con la armadura de la izquierda, tengo, fíjense, acá la fuerza de esta barra inclinada, la fuerza de esta otra que sería, perdón, la otra barra que está, no fuerza, estoy representando la armadura, pues, la barra esta, la barra AB, la barra B, lo que sea, hacia acá abajo, y por aquí, como aquí es que estoy separando, estoy quitando estas tres barras para quedarme con la armadura de la izquierda, ¿qué pasa? Sustituyo las barras que quito por la reacción de ella. Tendría que tener BC por esta barra que quité, es como que corté aquí, ¿lo ven? Tendría que tener BD, tendría que tener BE, por supuesto ahí hay una fuerza actuante puntual, F3, donde está, por aquí está la reacción de A, y este sería el diagrama de cuerpo libre de la parte que se ve, porque no sale completo acá, de la armadura con la que me estoy quedando. Fíjense la cantidad de reacciones que se me generan por efecto de las barras que le quité para poderme quedar con esta armadura de este lado. Como yo quité todas estas barras, las sustituyo por su fuerza, y cuando veo este diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, me está quedando con una cantidad de incógnitas, que son todas estas fuerzas que no conozco. Por eso es que les digo
¿Qué es lo que uno puede hacer cuando separa las armaduras? Si yo me pongo a sumar fuerzas aquí, o en X, en Y, o momentos en otro punto, me van a generar momentos por una cantidad de fuerzas y va a ser complicado, no me va a dejar hacer los cálculos. En cambio, si llego y digo, bueno, separé en B, yo sé que en B están quedándome todas las fuerzas de todas las barras que quité de B. ¿Qué puedo hacer? Sumatoria de momentos respecto de B. Anulo todas esas fuerzas y la única incógnita que me quedaría aquí sería la reacción en A. Eso es lo que en otras palabras digo aquí mismo con relación a esto. Entonces, en definitiva, muchachos, cuando ustedes tienen una armadura compuesta, segurito que para poder calcular reacciones van a tener que separarlas. Acuérdense que al separarlas les van a quedar las barras que quitaron. Tienen que colocar las fuerzas de esas barras que quitaron en el diagrama de cuerpo libre de la armadura con la que se están quedando, para que no se les olvide que tienen una cantidad de incógnitas por allí. Y lo único que vuelvo y repito van a poder plantear es sumatoria de momentos respecto del perno que vincula a las dos armaduras. Hacen sumatoria de momentos respecto a ese punto para calcular la reacción que ustedes vean que puedan calcular. ¿Ok? Aclarado ese punto, entramos ya aquí a la resolución del problema. Cálculo de las reacciones. Como ya lo dijimos, la única manera que teníamos de aquí de resolver el problema era separando la armadura. ¿Ok? Vamos a quitar la barra GI y la barra HI, como que las cortáramos y todo el resto de abajo queda igualito. Esto que tenemos acá. ¿Qué pasó? Sustituí las barras que quité por las fuerzas que ellas generan, coloco todas las fuerzas que estén actuando y coloco la reacción del rodillo en M, que es lo que queremos determinar. Como les dije en la clase pasada, fíjense, represento, no sé, esto no es que uno sea fastidioso, pero mientras con más orden trabajen ustedes para visualizar más claramente las cosas, es mejor. Yo en la clase pasada, yo les decía, las barras que ustedes estén quitando, que ustedes estén cortando, en el caso de hacer secciones, representen las punteadas. Bueno, aquí yo tenía una barra y aquí tenía otra barra y por allá venía otra horizontal. De ahí para arriba ya no, porque en realidad ya todo eso se quitó. Para tener conciencia de lo que había y cómo era más o menos en el área o en la zona donde se está haciendo ese corte para eliminar esa armadura. Entonces, bueno, colocamos las fuerzas de las barras que quitamos y fíjense que entonces aquí lo único que les dije que podemos plantear es sumatoria de momentos en I para eliminarnos estas dos incógnitas de una vez y podemos calcular RM, ¿ok? Aquí lo digo, hacemos sumatoria de momentos y con este eliminamos a estas dos y la única incógnita va a ser RM. Dato aquí, bueno, la superficie inclinada sobre la que puede moverse el rodillo está inclinada a 30 grados. Si este ángulo aquí a la izquierda es 30 grados y esta reacción es perpendicular a la superficie inclinada, o sea, aquí hay 90, entonces repito, si aquí hay 90 y aquí hay 30, el ángulo de este lado, en este triangulito que se formó aquí, es 60 grados. Por lo tanto, RM forma 60 grados con la horizontal. RM tiene una componente horizontal aquí y una componente vertical acá. ¿Ok? ¿Qué hicimos? Bueno, sumatoria de momentos respecto de I. Ustedes tienen allí las distancias, nos queda momento positivo, 10 por 100, 10 es esta distancia, menos 680 por 150, 680 es lo que hay desde aquí, esta altura desde I hasta L por 150, menos 1160, aquí están los cálculos por RM coseno de 60, o sea, la altura desde aquí hasta M, que es donde actúa propiamente esta componente horizontal de la reacción de M, y el momento de la componente vertical de RM, que sería por la distancia que hay horizontalmente desde J a nivel de M, que es 280. Se plantea la ecuación, nuestra única incógnita es la reacción de M, se despeja y se calcula y nos dio esto. ¿Ok? Lo que les dije, una vez que ya tenemos conocido el valor de la reacción RM, tomo la armadura compuesta completa, se toma toda la armadura así como está, conociendo ya este valor, y hacemos sumatoria de fuerzas en X para toda la armadura.
Y pues con eso ya vamos a poder calcular la reacción arriba en HRH. Hacemos sumatoria de fuerzas en X para la armadura completa, para toda la armadura compuesta. Entonces aquí están todas las fuerzas presentes. Bueno, la RM, que es la fuerza nueva, RM coseno de 60 grados, que es la componente horizontal, apunta hacia la izquierda, es negativa. Las fuerzas actuantes de 150 a 100, menos RH, que es la reacción en donde está el rodillo en H, la fuerza inclinada de 200, que está por allá arriba, esta que tenemos acá, 200 coseno de 30, y con eso obtenemos RH, ¿ok? Aquí, ¿qué fue lo que hice después? Como RB, la reacción RB es colineal con I, no genera momento respecto de I, o sea, está sobre la misma vertical aquí. Yo lo que hice ahora fue tomar la armadura superior, fue al revés. Me quedé ahora con la parte de arriba para no tomar todas las fuerzas, tantas fuerzas. Ustedes podrían haber tomado, como les dije, la armadura compuesta completa y hacer sumatoria de momentos respecto de A o respecto de B para calcular la otra, y luego sumaban fuerzas y las obtenían. No sé si, espero que me estén entendiendo eso. Aquí no, aquí yo lo que hice, para que vean, yo puedo volver a separar las armaduras en dos, y ahora es al revés. Cuando me digo que me tomo la parte superior, es que me quedo con todo esto, con todas sus fuerzas y reacciones que haya, y ahora estoy quitándole al perno I estas dos barras de acá para quedarme con la parte de arriba, y por cada barra que quito tengo que colocar la reacción de la barra que quité. Por eso es que aquí ahora quedaría mi sistema así, con la reacción de las dos barras que le quité en la parte inferior, para que no se me olvide que yo tengo unas incógnitas, que yo no puedo decir que voy a sumar fuerzas así sin más, que podría, porque en este caso podría, pero no es lo que necesito para poder calcular esas reacciones. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo tomo así, y como B está alineado con el perno I sobre la misma vertical, si yo hago sumatoria de momentos respecto de I, ya RH la calculé, esto lo conozco, voy a poder determinar el valor de la reacción en A. ¿Ok? Planteamos la ecuación de sumatoria de momentos con todas las fuerzas que están contenidas en la armadura superior, en ese tramo de armadura con el que nos quedamos. Solamente tomamos esa fuerza, obviamente incluyendo a RH, que es la que acabamos de calcular el momento de ella. ¿Ok? El momento de las que está hacia abajo no aparece porque estamos trabajando con la armadura superior. Entonces, bueno, calculamos RA, y una vez que tenemos RA, tomamos ahora de nuevo toda la armadura completa para hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Cuando tomamos la armadura completa, estas fuerzas no aparecen en esa sumatoria, obviamente, porque no estamos desarmando, estamos quedándonos con esto, con toda ella, donde nada más voy a ver las reacciones externas y todas las fuerzas que estén actuando. Nada de fuerzas en barras, porque no estoy desarmando armadura, estoy tomando la armadura completa. Entonces, bien, tomando toda la armadura, sumamos fuerzas en Y y obtuvimos el valor de R sub B, de la otra reacción que nos faltaba por determinar. Listo, así calculamos las reacciones. ¿Entendieron la idea para el cálculo de las reacciones cuando se trata de una armadura compuesta? Que tienen que separar y no olvidarse de las fuerzas de las barras que quitaron. ¿Ok? Sigo. ¿Alguna? Respecto de ese punto, exactamente. Sí, para eliminarte ese. En ese perno no, tú vas a separar en el perno, ¿verdad? Que une a las dos. Separas y ves con cuál lado te conviene quedarte, que te permita calcular algo. Por ejemplo, aquí, yo sé que el perno que me une en los dos lados es este. Entonces yo puedo separar, quedarme con esta de aquí o quedarme con esta de aquí. Yo veo que inicialmente, si yo separo en Y, yo no me puedo quedar con la parte superior. ¿Por qué? Porque en la parte superior tengo estas incógnitas, tengo dos incógnitas en la dirección vertical, no voy a poder calcular nada, ¿entiendes?
Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nada? Porque aun cuando nada más tengo en este caso una reacción horizontal, en la vertical, cuando yo quito y me quedo con la vertical, fíjate que me tengo esta fuerza de esta barra que me quedaría en el diagrama de cuerpo libre, y esta fuerza que no la conozco también tiene componente horizontal, no me va a permitir calcular nada acá. Entonces cuando yo digo, ustedes van a pensar en separar respecto del perno que las une, pero tienen también que analizar con cuál lado van a comenzar. Siempre ocurre que pueden comenzar por alguno de los lados a hacer el cálculo. Entonces, en este caso, obviamente, aquí abajo, que nada más quedaba una incógnita, era por aquí que podían comenzar y ahí luego ven si toman la armadura completa, si no, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es. El punto es que, bueno, ya calculamos las reacciones externas. A ver cuál era la barra que se nos pide, DG y JK. O sea, vuelvo y repito, en esta y en JK, ¿qué es esto? Ay Dios, empezaba a ver qué hice aquí. Esto es para calcular DG. Esta primera parte, creo, bueno, estos son unos cortes JK, bueno, no mentira, porque aquí, fíjense qué les dije yo en la clase pasada. Cuando vamos a calcular fuerzas en barras usando el método de las secciones, lo principal que uno tiene que ver es que al plantear un corte se esté cortando al menos la barra que queremos calcular. Y como les decía, no necesariamente con una sola sección uno puede calcular el valor de la fuerza que quiere buscar en una barra específica. A veces hay que hacer una sección, calcular otras cargas, otra fuerza que no te estén pidiendo, pero que la necesitas conocer para la sección que estás planteando para poder calcular la de la barra que quieres determinar. Entonces, bien, aquí, ¿dónde está? Acá. Fíjense, para calcular por secciones la fuerza de la barra DG, va a tener que ustedes muchachos tienen lo que les mandé, no hace falta que yo esté subiendo, ok, en la pantalla, es para yo verlo, yo también abrirlo aquí y no estar subiendo allá, para poderles decir, teniendo la visual completa de la armadura que me interesa para poder explicar. Ajá. Para calcular DG, ¿verdad? Fíjense ustedes que tenemos. La explicación que les puse, que como les dije, esto fue enviado no se las iba a explicar, así que se los traté de explicar lo más posible aquí en las hojitas. Cuando analizamos para definir qué corte podemos hacer, vemos que estamos hablando del cálculo de la fuerza en la barra de G. Vemos que cualquier corte que podamos plantear implica cortar al menos 4 barras, donde no conocemos ninguna de ellas. DG es esta barra que está aquí. Si yo planteo un corte horizontal, corto una, acuérdense que tiene que atravesar completa la armadura y para que quede efectivamente separada en 2 partes. Si yo planteo una sección aquí, así, corto 1, 2, 3, 4, 5. No hablamos aquí de barras de fuerza 0, pero bueno, no importa. Se me pasó eso. Después lo buscan ustedes y me dicen, así, 5 barras así. Aquí planteo otra. Esta que me corte de G y planteo para acá, estoy cortando 1, 2, 3, 4 barras. Si me vengo por aquí inclinado hacia abajo, que corte desde por acá arriba, vean el cursor aquí y llegue aquí, que aquí está abierto, estoy cortando también un viaje de barra. Entonces, lo que les decía ya allí, cualquier corte que planteemos para poder determinar el valor de la fuerza en la barra de G, no me va a permitir calcular nada porque estoy cortando demasiadas barras y es mentira, o sea que aquí no aplica lo que les dije, que a veces puede ocurrir que uno pueda cortar más, pero eso es cuando ya están ubicadas de forma tal que se me anulan. Aquí no se me anula nada, entonces no puedo hacer el cálculo de esa manera. Entonces lo que les digo, por donde me vaya, encuentro que tengo que cortar muchas barras y no conozco ninguna para hacer el cálculo. Entonces,
¿Qué podemos hacer? Cuando nosotros nos conseguimos con un caso donde tenemos que cortar varias barras, no conocemos ninguna, y el corte que sea que planteemos no nos va a permitir calcular la fuerza de las barras, tenemos que plantearnos hacer un corte inicial, lo que les decía ahorita, que nos permita calcular alguna otra fuerza que nos sirva o que aparezca también en el corte que podemos querer hacer, y ya tenemos una incógnita menos que nos ayude a determinar el valor de la fuerza que estamos buscando. Entonces eso es lo que aquí planteamos. Ya sabemos que por donde nos vayamos estamos cortando muchas. Tenemos que tratar de conocer alguna fuerza de alguna barra con otra sección primero. Entonces aquí les digo, la sección BB podría permitirnos calcular DG solo si consideramos el valor de la fuerza en otra de las barras cortadas. O sea, si supiéramos que conocemos el valor de la fuerza en otra de las barras, supuestamente. Fíjense ustedes, la sección BB es esta. Aquí ocurre un detalle. Si yo corto BB aquí, estoy cortando 4 barras y de repente podría calcular una fuerza en una de ellas. Es lo que dije aquí. Ahora bien, vemos que al plantear la sección A y quedarnos con la sección de la derecha, cuando planteamos sumatoria de momentos respecto de H, las fuerzas de estas barras no harán ningún momento, ya que su línea de acción de todas pasa por H y solamente va a hacer momento de E. Vuelvo y repito, vamos a plantear la sección A y nos vamos a quedar con la sección de la derecha. Fíjense cuál es la sección A, esta de aquí, y nos quedamos con la sección de la derecha, dice aquí. ¿Ok? Cuando nos quedamos con la sección de la derecha, nos estamos quedando con este pedacito, prácticamente lo que queda. Lo que se salva completo es esta barra que no la estamos tocando, pero cuando cortamos estas barras, que estamos cortando 1, 2, 3 y 4, nos queda esta barra y lo otro son líneas punteadas, porque esta barra la estamos cortando, la línea punteada de esta que cortamos, la línea punteada de esta y la de esta, y en esas líneas punteadas van las fuerzas de esas barras. O sea, nos queda esta parte con las líneas punteadas y como consecuencia aquí yo tendría que poner la fuerza de la barra de E, aquí la fuerza de la barra de H, aquí en horizontal la fuerza de la barra HG y por aquí la fuerza de la barra HI. ¿Qué es lo que está pasando? Que yo cuando corto, fíjense ustedes cuál es el análisis. Si yo corto la barra AB, que está acá, estas 3 barras que están aquí confluyen en H, o sea, esta fuerza y esta fuerza inician aquí. O sea que si yo hago sumatoria de momentos en H, yo voy a anular el momento que generan estas 3. Y la única que me va a quedar haciendo momento es la fuerza de la barra de E. No sé si lo ven. Y resulta que la fuerza de la barra de E, yo la voy a poder calcular. Y si miran el corte BB, que es este que está aquí, este corte también me cortaba esta barra. ¿Lo están viendo? Entonces, cuando yo hago el corte AA, puedo calcular la fuerza de la barra de E y ya voy a conocerla para cuando plantee el corte B. Esta fuerza de esta barra ya no va a ser incógnita, va a ser conocida. ¿Lo están viendo? Entonces, es lo que planteamos acá. Aquí está el diagrama de cuerpo libre. O sea, aquí atrás les eché el cuento de todo esto que les dije, lo que les estoy diciendo. Entonces, fíjense, si cortamos a la derecha de esta sección AA, lo que les decía son puras líneas de las barras que cortamos, representamos las fuerzas de todas ellas. Tengo la fuerza externa actuando acá y tengo la reacción de H que está aquí abajo. No hay más nada, no hay más fuerzas actuando allí. Hago sumatoria de momentos respecto al perno H, anulo estas 3 y voy a calcular DE. Sumatoria de momentos, de 8 por 200 coseno de 30, es esta altura de aquí para acá, más 8 de E. Más nada genera momentos porque la reacción del vínculo también está en H. Entonces solo me quedan esas 2. Calculo entonces DE. Luego me voy al siguiente corte que habíamos planteado, que era este corte BB.
y obvio no me voy a quedar con este pedazo que es como más grande, me quedo con este tramo de la armadura de la izquierda, corto todo esto acá y nos quedamos con este pedazo y le hacemos aquí el diagrama de cuerpo libre al corte bebé. Me queda la armadura completa de lo de atrás y aquí está el corte donde estoy con las barras que estoy cortando. Estoy cortando D, estoy cortando la barra D que llega hasta H, la barra que llega hasta G por aquí y estoy cortando por aquí abajo la barra que va horizontal desde F hasta G. Todas estas barras las estoy cortando, aquí marco el corte para estar entendiendo aquí. Ahorita creo que me estás preguntando algo, dame un segundo. Entonces cuando hago este corte, fíjense que ahora ocurre que la barra de E la conozco, pero ella concurre junto con DH y con DG aquí, ¿verdad? ¿A quién quiero yo calcular? A la barra, la fuerza de la barra de E. Pero fíjense, DG, perdón. Ahora fíjense qué es lo que pasa. Ubiquémonos bien en qué conocemos y qué no conocemos en cuanto a las fuerzas de las barras que estamos cortando. No conocemos FG, no conocemos DG, que es la que se nos pide que calculemos, no conocemos DH, no conocíamos DE, pero la acabamos de calcular, ahora la tenemos, esta la conocemos y ninguna de estas tres no la conocemos. Sin embargo, vamos a poder calcular DG. ¿Por qué? Porque yo veo aquí que DH es la fuerza de la barra que llega hasta H. Y FG está sobre una horizontal que pasa por H. O sea, DH y FG, su línea de acción pasa por H, o sea que ellas no generan momento. Y ni esta la conocíamos, son incógnitas del problema. ¿Lo están viendo? ¿Cómo juega uno con armadura en estos cálculos? Entonces, fíjense, yo veo que esta barra, su línea de acción pasa por H, esta fuerza, perdón, de esta otra barra también pasa por H. Si yo hago sumatoria de momentos respecto de H, ellas dos no van a generar momento, va a generar momento la fuerza de la barra de E, que ya la conocemos, y va a generar momento la fuerza de la barra de G, que es la que se nos está pidiendo que determinemos precisamente y la vamos a poder calcular. Entonces planteamos sumatoria de momentos ahora respecto de H, ¿ven? De acá a acá, 10 por DG, bueno, después el momento, de acá para acá, también 8 por 173,21, que es la horizontal, o sea, perdón, sería la altura, perdón, para DG es la distancia horizontal que serían 10 metros, para DE sería la altura que es 8 por 173,81, más el momento de las reacciones acá arriba. Y con eso podemos entonces, fíjense que ni FG ni esta fuerza de 100 generan momentos porque está en la misma línea con H y podemos de una vez calcular la fuerza en la barra que se nos está pidiendo. Fíjense ustedes que a final de cuentas, tal vez lo ven enredado, el detalle de secciones es lograr ver eso. ¿Cuáles son las secciones más adecuadas para lograr determinar lo que se quiere calcular? Pero fíjense que cuando se ve el camino correcto, aquí se planteó esta ecuación para calcular DE y con esta otra ecuación que fíjense que cortica la ecuación, ya pudimos calcular la fuerza en esta barra de G que está tan metida y tan oculta entre medio de otras tantas allí y pudimos calcularla rápidamente sin mucha complicación por método de los nodos. Me parece que esta armadura es casi de las que no deja calcular. Están las barras unidas, de muchas barras unidas juntas que impiden casi que calcular usando el método de los nodos la fuerza. Disculpen, Joel, ¿qué me ibas a preguntar? O ya te respondí sin saber. Tú puedes hacer tantos cortes como quieras. Eso sí, ¿ok? Claro, es que de hecho aquí pasaban, fíjate tú. Ajá, yo planteé o sea, vamos a decirlo así, ¿cuál es el proceso mental que se sigue para que tener un bombillo? El proceso que se sigue para calcular ¿qué se hace aquí? El proceso que se sigue para... Ay, no,
Ya va, no importa. Bueno, no importa, ustedes no me tienen que ver. Ya va. Miren, ¿cuál es el proceso mental que se sigue cuando uno tiene que plantear secciones, muchachos? Cuando yo les pido a ustedes el valor de tal fuerza, de tal barra, ustedes empiezan imaginariamente o rayando con cuidadito sobre su dibujo. Yo hago este corte, siempre buscando un corte, obviamente que les tiene que cortar la barra en cuestión para que les aparezca como incógnita en sus ecuaciones. Entonces, uno tiene que empezar a pensar, si hago este corte, cuántas estoy cortando, no conozco ninguna, no voy a poder calcular ninguna, no hay ninguna que concurran, o sea, uno empieza a ver qué pasar con esto. Entonces, aquí, cuando yo veo este corte, en realidad lo llamé B, y este debería haber sido para mí el corte A. Me explico, porque lo primero, oye, este es el corte que me corta la barra que quiero calcular. Entonces yo hago esta sección. Entonces yo planteo esta porque por aquí nada más estoy cortando 4, porque por el otro lado estaba cortando 5 y por donde me fuera se me enredaba. Yo calculo aquí, yo corto acá y me doy cuenta de que yo la que quiero calcular es esta. Necesito conocer una al menos de las que estén aquí para poder calcular con este corte después. O sea, necesito conocer una fuerza de una de estas barras que la tendré que calcular con otra sección para después con este corte efectivamente poder calcular de G. Entonces eso fue lo que vi, bueno, pero si yo corto aquí verticalmente, fíjense, estoy cortando 2 barras que estaba ya cortando aquí, con la otra sección estaba cortando esta horizontal y esta inclinada. Las otras 2 no, y aquí de hecho en este corte no estoy cortando la barra que se me pide. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando un corte que me permita calcular o esta fuerza de la otra que pertenecen también a la otra sección, a ver si eso me ayuda a calcular la fuerza la fuerza que sí quiero buscar, que es esta vertical. Entonces, lógico, yo veo que si yo hago este corte, viendo que estas 3 confluyen aquí, voy a poder calcular esta fuerza de acá. O sea, ahí es donde uno va viendo, bueno, voy a poder calcular esta que me va a aparecer en el otro corte, y luego vi lo demás, oye, estas confluyen aquí en H, lo que ya les dije, eliminas esas incógnitas y vas a poder entonces calcular la fuerza en cuestión que te están pidiendo, que es la fuerza de G. Si no, o sea, lo que pasa es que es casi nunca, tú puedes hacer 3 cortes, y a mí me han llegado chicos en un examen que les pido la fuerza en una barra y no ven el corte rápido que sí existe normalmente, un corte más directo o como mucho haciendo 2 cortes, o sea, 2 secciones para calcular la fuerza que se está pidiendo. Entonces empiezan a plantearme, me hacen como 5 cortes, corto aquí, calculo esto, corto aquí, calculo aquella otra, y por ahí se van, me han llegado a hacer hasta 5 cortes, de verdad. Y no les puedo decir que esté malo, porque al final, si no te equivocas en los cálculos, te da bien. ¿Qué es lo que está pasando? Que es pérdida para ustedes, porque estás perdiendo tiempo en algo que podías haberlo hecho con una o máximo 2 secciones. Y te tomaste mucho trabajo y tiempo para plantear más, pero bueno, conseguiste el resultado. Si no lo ves, vuelvo y repito, tú puedes hacer tantos cortes como necesites para llegar a obtener el valor que estás buscando. No hay límite, eso no es. Lo que pasa es que hay que ser práctico, más nada. ¿Ok? Vale. Bien, no de nada. Vamos con la otra barra que se nos pedía aquí, que era la barra JK. ¿Quién es JK? Esta de aquí abajo, ¿ok? Eso sale fácil. Aquí. Aquí. Cortamos y nos quedamos con la parte inferior ahí. Aquí pasa, no sé. JK, cortamos, hicimos este corte aquí, cortamos IJ, cortamos JK, que es la que se nos está pidiendo, y cortamos LK, y nos quedamos con este pedacito inferior, donde aparece de paso la reacción primera que calculamos, la del rodillo en N, ¿ok? No nos podemos olvidar de colocar las fuerzas o fuerzas externas que estén actuando. Fíjense, con este corte no es complicado porque aquí estamos cortando 3 barras, ¿ok? ¿Qué hicimos? Fíjense,
esta fuerza y esta fuerza, la de JK y la de LK, concurren en K, ¿ok? Si yo hago momentos respecto de K, puedo calcular IJ, que fue lo que hicimos aquí. Calculé primero una fuerza que no es la que me están pidiendo para, una vez teniéndola, poder calcular la otra. Me explico. Calculé IK por sumatoria de momentos respecto de K. Calculé IJ eliminando estas dos, haciendo momentos en K. Calculo el valor de la fuerza en la barra IJ, lo determinamos. Y una vez que tengo IJ, aquí podríamos hacer, fíjense, yo hice sumatoria de momentos respecto de L, para eliminar esta fuerza LK, que no es la que quería, porque la que quiero calcular es esta. Si yo hago sumatoria de momentos aquí, elimino esta fuerza, ya esta la conozco, y la única incógnita que nos queda es JK. Se puede determinar directamente el valor de JK. Y listo. Es lo que se pedía en el problema. Aquí ustedes podrían plantear otra cosa. Ok, ya tienen IJ, hacen sumatoria de fuerzas en Y, ok, para esta sección, y les queda IJ y la componente vertical de LK. LK, pueden calcular LK pues a partir de su componente vertical en esa sumatoria de fuerzas vertical. Y una vez que tenían LK conocida, suman fuerzas en X y pueden calcular JK, que era la que se pedía. Yo, por hacer menos cálculos, hice sumatoria de momentos aquí para anular esta, y de una vez calculamos JK. Pero a lo que me quiero referir es que ustedes pueden hacer ya ahí lo que quieran. ¿Ok? ¿Entendieron la idea, muchachos? Supongo que sí. ¿Cómo le digo que sí, profe? ¿Cómo les digo que sí? Diciéndome que sí, porque si no, ay Dios, no ¿entendieron más o menos? No hay para dónde. Sí, o sea, yo en verdad aquí en este ejercicio lo importante es entender el detalle de cuando son armaduras compuestas que tienen que separarlas, y lo segundo, de verdad que lo que toca es practicar secciones, o sea, soltar esa visual para ver qué cortes, para imaginarse los cortes, hacer para que les permitan determinar la fuerza que quieran calcular. Practíquenlo de hacerlo. Disculpa, ¿qué? Y para reducir el tiempo, para deducir, pues. Claro, eso es cierto también, porque el tiempo es vital en los exámenes. Entonces, mientras más practiquen, más sueltan ustedes y más se imaginan las cosas con más facilidad. ¿Ok? En este problema, yo ahorita lo voy a analizar con calmita yo también, a ver, y les voy a preguntar, les voy a decir para que ustedes practiquen a calcular, aplicando el método de las secciones, fuerzas en otras barras. ¿Ok? Para que lo hagan ustedes estudiando y practicando. ¿Qué es lo otro? Esto a mí me parece que es fundamental. Cuando ustedes hacen un diagrama de cuerpo libre de una sección cualquiera, el tiempo, o sea, tienen que aprender a hacerlas rápido, pero el tiempo que se pierde como que dibujándolo al mismo tiempo que rápido, concienzudamente, para estar seguros de que no se les queda nada por fuera, esto de dibujarlas bien identificadas, que esta es la que corté, hasta le pongo cuál es el corte para estar seguro de que estoy cortando de verdad las barras que son, identificarlas bien, no equivocarse, porque hay también quienes se equivocan porque cortaron una y creen que cortaron otra. Tienen que hacer su diagramita de cuerpo libre de las secciones, saberlo, dibujar rápido, y no olvídense de reglitas y de ponerlo derechitiquitico, porque sí, así a mano alzada lo más aproximadamente posible, nada más para que puedan visualizar bien su cuestión y hacer sus cálculos, muchachos. Esta es la idea. La verdad es que esta es la materia del parcial, muchachos, aquí no hay para dónde. Yo les voy a agarrar este mismo problemita y se los voy a plantear, les voy a plantear unas preguntas para que ver si pueden hacer alguno por corte. Este ejercicio era muy propio para secciones, pero sí hay algunas que pueden hacer por usando método de los nodos también, y yo lo pienso ahorita un poquitico y les digo para que practiquen con eso. ¿Oyeron? No voy a hacer más nada porque estoy sin luz y se me va a agotar esto por aquí. ¿Ah?
En principio síganlo pensando para el 19. ¿Ok? Está bien, está bien. Ah, sí. Es que esta es la materia. Hay otra cosa que yo siempre doy para, que lo dejo como para el último parcial, pero lo que estoy pensando es enseñárselos y no evaluarlos. No evaluárselos. Porque es que no es que sea materia nueva, sino para no medio explicárselo para que ustedes tengan la idea y el conocimiento. Porque todo esto que ustedes hicieron para el primer parcial de calcular reacciones de vínculo, uno los enseña a calcularlas muy metódicamente, diagramas de cuerpo libre de barras, diagramas de cuerpo libre de pernos, y resulta que hay formas de hacer a veces muchos de esos cálculos más directamente y más rápido, sin perder mucho tiempo con pernos, intermedios y con cosas. Y ya ahorita, después que ustedes salen de mecánica, que llegan a resistencia a materiales, hay veces que en los sistemas que tienen que resolver les interesa más la rapidez y salir de la parte de las reacciones rápido, porque lo que viene adentro es lo que les interesa después trabajar, unos diagramas, qué sé yo, a enseñarlos cómo calcularlo más, me están comiendo los zancudos, a enseñarlos cómo calcular más rápido eso, no sé si me explico, o sea, hay una forma de hacer los cálculos más rápido, que es lo que llaman por ahí pieza unida, trabajar usando el método de pieza unida, que no es un método formal, eso es un nombre que le puso un profesor hace años allá en la universidad, para calcular más rápido las reacciones. Yo los voy a enseñar, yo los quiero enseñar, a ustedes les interesa entender en qué consiste, no es nada nuevo, simplemente aplicación de lo que saben, porque a ustedes les va a interesar saber hacerlo para su próxima, si Dios quiere, el semestre que viene, cuando estén con su resistencia y de ahí en adelante para otros cálculos, ¿ok? Entonces es como que responsabilidad de ustedes entender eso y hacerlo. Al final, otras veces yo lo he evaluado, pero dije, este semestre que de verdad que me agarró el tiempo sin darme cuenta con esto, les voy a evaluar solo armaduras, pero les quiero enseñar lo de pieza unida. ¿Oyeron? Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, chévere, quedamos así entonces, disculpen lo malo, la luz echó mucha broma hoy y bueno, seguimos, nos vemos el martes, chicos, ¿ok? Chaito, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.